Hablaremos de las bases de datos. Estos sistemas de datos son organizados en una jerarquía. Tenemos el bit, que es representado por 1 o 0, que es el lenguaje por el que escribe el computador llamado binario. Tenemos el byte, que es un conjunto de bits que se convierte en una letra, símbolo o números relacionados. Campo, conjunto de letras conformado por los bytes. Estos deben ser relacionados. Tenemos el registro, que es un conjunto de campos relacionados. Tenemos el archivo, que es un conjunto de registros relacionados, ejemplo, archivos de pacientes, que incluye nombre, apellido y edad. Tenemos las bases de datos, que es un conjunto de archivos relacionados, ejemplo, archivos enfermeras, archivos porteros, archivos doctores, donde la base de datos es personal del hospital. Entidad es el conjunto de registros, ejemplo, en el archivo encontramos un conjunto de registros llamado pacientes. Tenemos el atributo, que es la información que describe cada campo del registro. Ejemplo, nombre, apellido y edad. Es la información. Las empresas usan una metodología tradicional donde cada departamento administra su información de manera conveniente, causando problemas en la organización a largo plazo. Información que está ubicada en cada área de la empresa, y esto hace que la información no sea clara. Dependencia, programa datos. Los datos y los programas deben de estar conectados cumpliendo los parámetros indicados del programa, ya que los datos que no acepta el programa generaría una pérdida de información en la base de datos. Falta de flexibilidad. El programa entrega información simple muchas veces porque así se equipa el sistema y esto puede de datos. Esto hace que cualquier persona pueda ingresar y acceder a información confidencial de la empresa. Falta de compartición y disponibilidad de los datos. Cada departamento conformado por la empresa tiene su sistema personal para almacenar diferente tipo de información, pero la desventaja es que estos sistemas no están conectados unos con otros, trayendo consecuencias entre los programas de aplicación y los archivos de datos físicos. Este libera al programador o al usuario final de la tarea de comprender en dónde y cómo están almacenados los datos en realidad al separar las vistas. Elimina la inconsistencia de los datos debido a que puede ayudar a la organización a asegurar que cada ocurrencia de datos redundantes tenga los mismos valores. Asimismo, permite a la organización administrar los datos, su uso y su seguridad. Las tablas de bases de datos relacionales se pueden combinar con facilidad para ofrecer los datos requeridos por los usuarios, siempre y cuando dos tablas cualesquiera compartan. Ahora explicaré las capacidades de los sistemas de administración de bases de datos. Como primera tenemos la definición de datos, que es para especificar la estructura del contenido de la base de datos y podría usarse para crear tablas de bases de datos y definir las características de los campos de cada tabla. Como segunda encontramos al diccionario de datos, la cual es un archivo automatizado o manual que almacena las definiciones de los elementos de datos y sus características. El desempeño de negocios y la toma de decisiones. Las bases de datos se utilizan para llevar el registro de las transacciones básicas, como pagar proveedores, procesar pedidos, llevar el registro de los clientes y pagar a los empleados. El uso de la base de datos ayuda a las compañías a operar sus negocios con mayor eficiencia y ayuda a una base de datos que almacena la información actual histórica de interés potencial para los encargados de tomar decisiones. Consolida y estandariza la información de distintas bases de datos operacionales de modo que se pueda utilizar en toda la empresa para el análisis de datos, en el cual se coloca una porción con alto grado de enfoque en los datos de la organización en una base de datos separada para una población específica. Se enfoca solo en un tema o línea de negocio, por lo que es común que se construya con más rapidez y menor costo que análisis de datos multidimensional y minería de datos. Las herramientas para la inteligencia de negocios permiten analizar datos para ver nuevos patrones, relaciones y perspectivas, que son sus siglas OLAP. Esta soporta el análisis de datos multidimensional, el cual permite a los usuarios ver los mismos datos de distintas formas mediante el análisis de datos multidimensional y minería de datos. Las herramientas para la inteligencia de negocios permiten analizar datos para ver nuevos patrones, relaciones y perspectivas, que son útiles, ya que provee perspectivas hacia los datos corporativos que no se obtienen con OLAP. Dentro de la información de la minería de datos, esta se puede clasificar en, en 5 clases. 1, asociaciones; 2, las secuencias; 3, clasificación. Encontramos minería de texto. Es una herramienta que puede extraer elementos claves de los conjuntos datos extensos no estructurados, descubrir patrones y relaciones, así como sintetizar la información. Minería web: ese proceso de extraer conocimiento del contenido de una página web, ayuda a comprender el comportamiento de los clientes y evaluar, ya que provee perspectivas
hacia los datos corporativos que no se obtienen con OLAP. Dentro de la información de la minería de datos, esta se puede clasificar en 5 clases. 1, asociaciones. 2, las secuencias. 3, compañías utilizan web para poner parte de la información en sus bases de datos internas a disposición de los clientes y los socios del negocio. El uso de base de datos permite a las compañías minimizar la duplicidad de la información y garantizar una información veraz que permita la toma de decisiones. Encontramos minería de texto. Es una herramienta que puede extraer elementos claves de los conjuntos datos extensos no estructurados, descubrir patrones y relaciones, así como sintetizar la información. Minería web es el proceso de extraer conocimiento del contenido de una página web, ayuda a comprender el comportamiento de los clientes y evaluar. Encontramos minería de texto. Es una herramienta que puede extraer elementos claves de los conjuntos datos extensos no estructurados, descubrir patrones y relaciones, así como sintetizar la información. Minería web es el proceso de extraer conocimiento del contenido de una página web, ayuda a comprender el comportamiento de los clientes y evaluar. Encontramos minería de texto. Es una herramienta que puede extraer elementos claves de los conjuntos datos extensos no estructurados, descubrir patrones y relaciones, así como sintetizar la información. Minería web es el proceso de extraer conocimiento del contenido de una página web, ayuda a comprender el Los comportamiento de recursos los de datos clientes son y evaluar realizadas en la tablas efectividad. bidimensionales. Dentro de uno de los atributos de cada registro se encuentra una llave primaria. Esto ayudará a que al adquirir una información con cierto código nos arrojará cantidad de datos encontrados por la unión de tablas. DMS orientado a objetivos. Esto tiene una debilidad y es que es muy lento para procesar grandes números de transacción. Para solucionar esto se genera una base de datos híbridos entre la relacional y de objetivos. Y por último tenemos la base de datos en la nube. Tienen beneficios para empresas pymes. Ejemplo sacado del libro Ticket Direct, que es una empresa que adquirió un sistema en la nube para vender boletas de diferentes eventos, disminuyendo el costo de comparación es una de una plataforma base de datos centralizada tradicional. en todas las ventas de nuestra empresa que nos proporciona una tabla de datos significativamente muy amplia, en la cual nos da tanto datos del cliente, sus productos e inventarios. Y su principal objetivo es maximizar nuestras ventas en una información clara en las bases de datos. Sigue el sistema de ventas para la división de mecánica. Este sistema se asemeja básicamente al anterior, sino que se enfoca más en el área mecánica de la tienda. Por ejemplo, nos da una descripción más detallada del producto a llevar y en vez de la básica nos da una más argumentada. Vamos a manejar 3 bases de datos. En la primera manejamos costo de venta, el costo que nos cuesta a nosotros, el porcentaje de ganancia y las unidades de existencia. En la segunda tabla de datos manejamos los 3 proveedores, sus productos, la cantidad de existencia y la cantidad de reabastecimiento que podemos solicitar a nuestra tienda. En la tercera tabla de datos manejamos los 3 proveedores cuyo producto tengamos baja reabastecimiento a la toma de decisiones tanto a las industrias como a las pequeñas empresas. En el caso lo vemos implementado en la persona que quiere migrar su empresa a Australia por medio de una base de datos que él mismo implementa, investigando acerca de servicios legales tanto de importación y exportación y de contabilidad y finanzas tanto en Australia como en su país de origen. Adicional al caso de estudio de Australia, investigando 3 sitios web pude crear una tabla de datos muy básica en la cual puedo argumentar la precisión, la integridad, la facilidad de uso y la utilidad general que me dio cada una de ellas y argumentar si es alta o media. Tenemos una base de datos muy amplia que maneja tanto nombres, alias y fechas de nacimiento de dichos personajes, que cada año se agregan más de 300.000 nuevas personas. Más que todo esa lista, que es de más que todo de la CIA y del FBI, se la pasan y se la proporcionan a entidades del Estado, tanto como aerolíneas que evalúan a pasajeros, tanto como al Departamento de Estado que evalúa solicitantes de visa y pasaportes, y agencias policiales que la utilizan más que todo para arrestos. Más que todo esta lista se utiliza y se la proporcionan a las diferentes empresas solo una proporción pequeña para que ellos puedan hacer sus labores.